bienvenida a todos y- y agradecer ya la participación, ya que esta es la tercera jornada ya que nos reunimos eh, con diferentes temas asociados a salud comunitaria. En esta oportunidad tenemos a los participantes, a Carlos Huida, ya que es el director del departamento. Él es doctor en medicina por la Facultad de la Universidad de la República de Uruguay. Él es diplomado en estudios internacionales y en salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile y ha realizado cursos de especialización en epidemiología y metodología de investigación en salud, en psicología sanitaria y salud sexual y reproductiva. ¿Ya? En el año 1994 integró el programa APEX del Cerro Programa de Extensión de la Universidad de la República, donde fue director del programa de adolescentes en el año 2008 y fue cofundador y coordinador de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología entre los años 1999 y 2006. ¿Ya? Y es y ha sido director del programa de reducción de riesgos y desastres del CITRIT, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, entre los años 2018 y 2020, y profesor asistente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina. Es profesor asociado en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y director del Departamento de Salud Comunitaria. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, profesoras, profesores, secretarios académicos, directoras de escuela, tutoras, tutores, toda una comunidad educativa. Tenemos un planteo para hacer, vamos a hacerlo lo más dinámico posible, pero queremos profundizar en algunos ítems porque desde este año los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte de la currícula de los programas de las líneas de intervención comunitaria en salud. Entonces entendimos que algo que se incorpora tiene que ser conversado, debatido, y no asumido como un tema, sino como un campo de problematicidad, para estar trabajando al respecto. Como ustedes saben, los problemas ambientales, fundamentalmente lo que miramos muchas veces desde América Latina, pero también lo que vemos de Europa, Estados Unidos, del mismo Lejano Oriente, no ha sido algo desapercibido. Desde los años 40 que empiezan a crearse organismos internacionales para trabajar esto, y podríamos tomar el cine como una de las formas de expresión cultural en las cuales esto se manifiesta. Yo recuerdo quedar muy impresionado en el año 83 cuando vi una película documental que no era hablada, era sonidos e imágenes, una película de Francis Ford Coppola, Koyaanisqatsi, que tuvo dos versiones posteriores también, en la cual mostraba la degradación ambiental, lo que estaba sucediendo en las ciudades, fundamentalmente en el mundo desarrollado, un film que está disponible en YouTube. Todos recordamos además lo que fue Una verdad inconveniente, una película que realizó el que fue el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Lo que es ahora una película que se estrenó hace algunos meses atrás, La ilusión verde, algunos le dicen la farsa verde, con relación a la industria y el cambio climático. Es decir, que en el arte, en la cultura y también en las comunidades se genera conocimiento y también se padece lo que son estas temáticas que vinculan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay trabajos muy interesantes que ya tienen a veces 15 o 20 años, por ejemplo el metabolismo socioeconómico, un trabajo de investigadoras europeas donde empiezan a describir lo que es el desarrollo sostenible y a problematizar algunos aspectos que tienen que ver con el ritmo que va adquiriendo el planeta en cuanto a su productividad, lo que se entiende por Producto Bruto, lo que se entiende por desarrollo y las consecuencias que estamos padeciendo como humanidad al respecto. Son documentos que nos llevan a la reflexión,
porque plantean temáticas que a veces nos pueden parecer novedosas en el campo de la salud, como el metabolismo socioeconómico, la colonización de la naturaleza, etcétera, y que lo van escribiendo también economistas, economistas de la salud, y profesionales que se aproximan al campo de la salud cuando empiezan a ver las repercusiones que estamos viviendo. Toda esa bibliografía creo que nos permite ir posicionándonos con respecto a lo que después lo vemos reflejado en una agenda, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las controversias respecto a lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, y lo que para muchos esto empezó con un problema de traducción, cuestión que es frecuente que suceda de documentos que están en inglés y que al traducirse al idioma español la traducción no es correcta y empieza a generar problemas, ¿no? Estas mismas cosas también están presentes, por ejemplo, de la traducción de Freud, desde otros idiomas, cómo se le da un sentido a las palabras y qué sentido tiene la cultura que lo está leyendo. Hay posturas críticas respecto a la Agenda 2030. Una de ellas es que esto fue construido de una manera no suficientemente democrática, que es un modelo de desarrollo sostenible fundamentalmente de los países centrales, industrializados, desarrollados, como se llama, que la selección de los indicadores y los cumplimientos de los mismos pueden volver a reproducir e invisibilizar las desigualdades sociales, y que muchas veces lo tecnoburocrático arrasa con el sentido mismo de estos cambios que tienen que ver con los valores, con la cultura, con la convivencia, ¿sí? Hay documentos que se elaboran desde el sur, muchas veces. La sal de la tierra es uno, yo creo, de los mejores documentales que refleja toda la vida y la producción de Sebastián Salgado, mostrando los efectos en comunidades que tienden a desaparecer y especies de diferente tipo que también en el planeta están, digamos, como en una situación extremadamente crítica. No desde un fatalismo, sino de las posibilidades de preservar, de cuidar y de desarrollar un modelo distinto. Esto tampoco es ajeno a grandes teóricos que surgieron de Chile, como fue Manfred Max Neff, con las teorías del desarrollo a escala humana, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero es una preocupación mundial. Chile se suma junto a otros 192 países en un compromiso que es el compromiso más importante de la era que estamos viviendo en cuanto a ponerse de acuerdo todos los gobiernos en torno a una agenda de 17 objetivos. Y eso empieza en el 2015, el gobierno en ese momento lo toma con mucho entusiasmo y empieza digamos, esa agenda a tener repercusión en los ministerios, en las municipalidades, en menor medida en las universidades, y para gran parte de las comunidades esto es un tema desconocido. Es decir, cuando yo comienzo mis clases todos los años, les pregunto a los estudiantes si conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la enorme mayoría ni siquiera los sintió nombrar. Se generaron grupos de trabajo en Chile, se ha llegado a algunas consignas, por ejemplo, el hecho de que nadie quede atrás en estas discusiones, pero indudablemente no es fácil poner a discutir una sociedad con una agenda que viene de alguna manera ya elaborada. Pero Chile se da una forma, se da un formato de trabajo con comisiones, con ministerios, con gente que va de las universidades, y por eso se va posicionando tan bien a nivel internacional, ¿sí? Ocupamos un lugar como país muy destacado en la discusión de estas temáticas. Uno de los primeros documentos que vale la pena recorrer es el informe diagnóstico que hace Chile en el año 2017, o sea, 2 años después, y que va mostrando, como hacen generalmente los gobiernos y los estados, las cosas más bonitas y las cosas más críticas van después como informe sombra a partir de las fundaciones, las ONG. Pero lo interesante es que por la dinámica social, por las situaciones que vamos atravesando, pero mucho antes de octubre del año 2019, ya en julio empiezan a
a dejar de aparecer noticias en la página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas 2030 en Chile. Hice una captura de pantalla para que ustedes vieran la última noticia es del 15 de julio del 2019, ¿sí? O sea que hace algo más de un año no hay más noticias, no hay más actividades. Algo empieza a suceder al respecto. Bien, nosotros podríamos tomar cada uno de los objetivos que se plantean en estos informes y dar una discusión. Nos interesa salud, pero indudablemente, salud en todas las políticas, en los 17 objetivos va a estar reflejado salud. El primero, el fin de la pobreza; el segundo, hambre cero. Chile ha tenido una posición privilegiada a pesar de todas las crisis que hemos vivido con respecto muchas veces a otros países de la región, y empiezan a surgir con las diferentes situaciones sociales y económicas determinadas situaciones en las cuales faltan alimentos. Salud y bienestar, que sin duda implica toda una discusión, y ahí me quería detener unos minutos. En primer lugar, tiene que ver con algo que ustedes podrán decir que tiene carácter obsesivo, pero el título de una página de algo tan importante no puede tener falta de ortografía, ¿sí? Porque no es que refleje que alguien tecleó mal, sino que no hubo supervisión, o la gente que va entrando de los propios ministerios, de los diferentes, nadie informa. Si ustedes miran, aparece el bienestar para todos a cualquier edad, ¿sí? Y eso no se modifica y está así, y llama un poco la atención. A veces puede ser un error paulatino, pero cuando algo dura meses significa que hay lo mismo que le estaba diciendo, como un abandono de la página o hay una pérdida de interés. Cuando uno ve las metas que se coloca Chile, las metas van a ser diferentes de acuerdo a cada país y a la situación que se encuentra, vamos a empezar a encontrar que tenemos datos actualizados al 2014, al 2015. Lo que en Chile, que es un país que produce mucha información, después podemos discutir si es el mejor indicador, la calidad de esa información, etcétera, etcétera, pero no podemos tener un retraso tan importante habiendo tenido estudios posteriores muy buenos, del censo y otros estudios que se están haciendo permanentemente. O sea que tenemos ahí, estamos al debe. Y esto también refleja la imagen país. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos colocamos como país, tenemos poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades como la hepatitis, ¿sí? Y otras enfermedades transmisibles. Sin embargo, tenemos, después del 2015, un aumento abrupto hacia el 2016 sobre el número de personas que pasan a vivir con VIH. Y es un aumento que se destacó en el resto de América Latina, dado los antecedentes en Chile de su sistema de salud, ¿sí? Entonces, podríamos ver también otros aspectos que tienen que ver con la salud reproductiva, y podríamos ver cómo han habido avances en diferentes espacios académicos, pero que no se ven reflejados en la creación de indicadores. Por ejemplo, los indicadores están centrados meramente en procesos reproductivos de las mujeres, indudablemente, pero no tiene perspectiva de género, no están incluidos los hombres en esto, ni en calidad de acompañantes, ni en los temas de anticoncepción, etcétera, tema que en la UDLA hay académicas y académicos investigando. Podemos ver también lo que implica aspectos como los disruptores endocrinos, la contaminación del aire, el agua, el suelo, y las líneas de base que tenemos y la necesidad de actualizar esto. Entonces ahí lo primero que nos empezamos a preguntar es si hay un abandono de la agenda, no hay una priorización a nivel estatal, si otras son las prioridades, pero ¿qué nos pasó? Nos quedamos como congelados, como cuando se cae internet, que quedamos en esa posición. Algo nos está pasando con relación a esto, siendo un país que lidera indudablemente, y por eso íbamos a ser la sede también de la COP25. Debatir la educación de calidad como cuarto
Cuarto objetivo. Bueno, en la universidad estamos dando algunos debates. Le pongo acá una de las tantas charlas que se ha dado, pero que también tiene indicadores propios que ustedes puedan recorrer. Igualdad de género. Vamos a hacer un pasaje muy rápido para entrar después en otros temas, donde también se ha trabajado el programa de intervención comunitaria, con las vecinas, con la gente que está organizada en los diferentes barrios, trabajando en alguna de estas temáticas, y también hay investigaciones en curso. Los desastres, algo en lo cual me ha tocado profundizar en algún aspecto, y que es un tema de debate social que paulatinamente fue quedando aplazado por la situación de pandemia y por otras urgencias sociales, pero es un tema que hace a la salud, en principio, a la vida de las poblaciones, de los pueblos, de las comunidades, y también flora y fauna, e indudablemente termina afectando a la productividad del país. Tiene que ver con el modelo de desarrollo y tiene que ver con la inversión. Hay un informe del 2015 de Naciones Unidas que muestra lo que pierde Chile al dejar de certificar áreas muy vastas, que tendríamos que tratar de recuperarlas. Bueno, pero para eso hay que invertir, y eso implica también a la política económica. Energía asequible y no contaminante. Ahí se han dado avances importantes, pero todavía nos quedan centrales a carbón activas, tenemos situaciones en el país que es necesario poder avanzar. Se avanzó muchísimo. En ese sentido hicimos una de las charlas que tuvo Viviana como una de las invitadas con la OPS, sobre cómo afecta la calidad del aire determinadas formas de lograr calor o de generar energía. El trabajo decente, el crecimiento económico, como otros desarrollos de los objetivos. Bueno, y ahí tenemos esta situación, ahí podemos ver perspectivas que elaboran las personas que trabajan en el área de la economía, cuáles son las posibilidades en cuanto a la ocupación, la desocupación, el crecimiento, la expectativa de crecimiento, que está vinculada, ya sabemos, a factores internos y factores externos. Podemos ver industria, innovación, infraestructura, cómo estamos como país para cumplir las metas que nos hemos puesto. Lo que sí empieza a aparecer es que gran parte de las metas que nos colocamos, en el contexto que estamos viviendo, quizás haya que redefinirlas. Pero para redefinirlas hay que dar un debate importante en la sociedad, ¿sí? Más allá de todos los debates que paralelamente se están dando. Pero aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo han reaccionado las empresas para adaptarse a la crisis socioeconómica y sanitaria. ¿Qué es lo que se hace? Se reduce el personal, se cierra la industria, se suspenden los contratos. Bueno, nadie queda por fuera de esta situación crítica, porque termina afectando a todo el país. La reducción de las desigualdades. Muchas veces la gente dice que el COVID vino a desnudar las desigualdades que existían. Pero bueno, pero hay trabajos muy interesantes de la propia Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción, que nos muestran la vulnerabilidad socioeducacional en el Gran Santiago, vinculada al COVID, o vinculada a la distribución del agua, o la calidad de la vivienda. Son materiales extremadamente valiosos que tenemos para dar los debates. ¿Cómo nos imaginamos el desarrollo, las ciudades? ¿Cuál es la sustentabilidad de las ciudades? También tenemos nuestras metas país. Y estas cuestiones se piensan no solo para el momento, como una cuestión de emergencia. Hay que pensar a 10, 15, 20, a veces 30 años. ¿Qué vamos a hacer si la ciudad sigue creciendo y el curso de las aguas que alimenta a la ciudad y que utilizamos para bien y también para mal, cómo se ve afectada? Una vez caminando en un barrio de Santiago, me encontré con un hombre que tenía una gran pérdida de agua, y era un funcionario municipal.
y pasé como a la media hora, y calculé, se habían perdido cientos de miles de litros de agua que no iban a ningún lado, no iban a regar nada. Y le pregunté, y le dije, ¿qué pensaba él de eso? Que yo no lo hacía culpable, pero que él, y decía, lo paga la municipalidad. O sea, y ahí hay un concepto de lo que es propio, de lo que es ajeno, de lo que es público, de lo que es privado, ¿eh? Del sociocuidado, del bien público en definitiva. Bueno, por supuesto que también las formas de comprar, de consumir, se han tomado iniciativas extremadamente importantes, como fue lo de las bolsas plásticas, y se está avanzando mucho más. Que si es suficiente o no es suficiente, probablemente sea insuficiente, pero frente a otros lugares y frente a otras naciones, esa fue una de las iniciativas que nos ha destacado. Indudablemente la acción por el clima, todo lo que ha implicado las discusiones por el Acuerdo de Escazú, que Chile fue uno de los promotores, pero que finalmente no adherimos al propio instrumento que hemos creado, las características que tienen que ver con la vida submarina, con especies que de repente ni siquiera conocemos, y con todo lo que implica también la forma de pesca, de destrucción de la vida submarina, ¿no? Es decir, la pesca de arrastre, la producción de harina a partir de los recursos, etc. Son todos temas que al incidir sobre estos ecosistemas terminamos incidiendo en otros factores, ¿sí? Al quitar una especie, estamos incidiendo en toda una cadena, lo saben muy bien, y eso a la vez influye también en la condición humana. Las formas en que los ecosistemas terrestres se ven afectados. En Chile, hacía unos 3 años había unos 100 y tantos zonas de conflicto socioambiental de las comunidades con las zonas que podrían producir trabajo, pero que esa producción traía trabajo, pero también traía la destrucción de ambientes que son no solo patrimonio de aquí, son prácticamente parte de un ecosistema mundial. Bueno, todos esos debates, más aspectos que tienen que ver con las condiciones de profundidad democrática y las alianzas para lograr los objetivos, terminan siendo fundamentales. Ahora bien, cuando se hace la octava conferencia mundial de promoción de salud en Shanghái en 2016, a diferencia de todas las otras anteriores, en esta promover la salud queda articulado con promover el desarrollo sostenible. Entonces empezamos a salir de esa idea de la promoción de salud centrada en los factores de riesgo, que además existen, por supuesto, pero empezamos a tener una mirada mucho más cercana a la determinación social de la salud, ¿sí? A que cada uno de estos aspectos va a incidir, sea la educación, sea la igualdad de género, sea la ciudad sustentable, en la salud de las poblaciones, más allá del esfuerzo de cuidado que puede tener cada persona, cada familia y cada comunidad. Estos macrofactores van a influir y sobre esos hay que incidir para tener una mejor calidad de vida. Lo importante es que muchas de estas declaraciones, como la de Astana del 2018 y la vieja Almatá, son compromisos que asumen los países, que asumen las naciones, pero eso después hay que lograr que tenga un seguimiento, que tenga un carácter vinculante, que podamos cooperar con los países vecinos para poder lograr esto, ¿no? Hay recursos naturales que son compartidos, hay estrategias, incluso comerciales, que pueden ser compartidas entre los países, pero muchas veces lo que prima es la competitividad, una competitividad extrema que daña al conjunto. Bueno, si la salud y el bienestar son fundamentales para el desarrollo sostenible, podríamos decir, y problematizando el desarrollo sostenible, todo lo que querramos, que si no hay desarrollo sostenible, no hay salud humana. Entonces, este interjuego entre todos estos factores que hemos visto, todas estas dimensiones, perdón, y lo que entendemos muchas veces con una mirada de salud como atención a la salud, es fundamental.
Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ha dicho ya antes de los acontecimientos de octubre del año pasado que estábamos en un problema, que muchos de los indicadores y metas no se iban a alcanzar, en América al menos, ¿sí? Y que muchos de los aspectos en los que se habían avanzado empezaban a estancarse o ir para atrás, ¿sí? Y que los gobiernos toman decisiones, los ministerios toman decisiones, las industrias toman decisiones con relación a agendas que conducen al desarrollo, pero que implican mayor inversión que otras formas de producción que son rápidas y que generan caja rápidamente y pueden generar empleo rápidamente. Entonces ahí vemos cómo hay aspectos de la economía que dialogan con la salud y cómo aquí por lo que aboga ella es por el multilateralismo para poder resolver muchos de estos problemas. Cuando miramos la bibliografía de Objetivo de Desarrollo Sostenible para América Latina, nos encontramos con aspectos paradojales. Por ejemplo, hay un estudio que hizo la Universidad de los Andes en Colombia, que no es la misma universidad que aquí, donde muestra los resultados por país. Y en los resultados por país resulta que estamos primero. Y ahí empiezan los rankings, ¿no? Ahí venimos los uruguayos segundo, otra vez. Pero bueno, el asunto es que Costa Rica, Ecuador, Argentina, Perú, y eso tiene que ver con un índice de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ahora, lo interesante de esto es cómo se plantea esta situación en el mismo año en que tuvimos una de las crisis sociales más importantes de la historia, ¿sí? Y cuando miramos el estudio, en todo estamos bien, salvo en el objetivo 16, que estamos bajando, que tiene que ver con los ecosistemas terrestres. Pero en todo lo demás estamos de igual para arriba. Y eso hace una discusión que tiene que ver, primero, en cómo se construye la información, cuál es la base de datos para construir la información, y si estuviéramos también en todo, cómo tenemos una crisis social y una crisis económica. Me lo pregunto auténticamente. Entonces, es necesario dialogar con esta literatura, tener otra literatura, contrarrestar y tratar de entender de que inclusive siendo todo esto, pudiendo ser objetivamente verídico, se instala una crisis social, ¿sí? La gente que insiste, por ejemplo, el Mercosur tiene un área, la CEPAL tiene un área, la cooperación alemana ayuda, otros países europeos han ayudado, a poder ver la dimensión territorial de esta agenda. Es decir, de qué manera estos aspectos que estamos viendo pueden concretarse en las comunidades reales. Y ahí es uno de los debates que tenemos que dar desde el lugar que estamos. ¿Qué pasa cuando llega una agenda de una manera ya preelaborada? Entonces la gente puede estar reclamando por la quema de los bosques que tiene cerca, pero yo les voy a decir que no, que el problema por el cual tenemos que trabajar es por los ecosistemas marinos de la zona. O les voy a decir que determinada forma de producción no va más porque tenemos que estar en sintonía con una agenda de las Naciones Unidas. Entonces, las necesidades prácticas que tiene la gente entran muchas veces en colisión con una estrategia que puede ser más nacional o internacional. Y eso el doctor Sandoval se va a poder expandir mucho mejor que yo. Hice algunos cursos, me anoté como estudiante hace unos meses para ver cómo podíamos trabajar en el territorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que aprendí eran los mismos instrumentos que hemos tenido siempre. Sacando la matriz de Butler, que no la conocía, los demás eran el árbol de problemas y objetivos, y otras dinámicas de diagnóstico territorial que ya conocemos. Bueno, ese diálogo que tiene que darse entre lo que pasa en las comunidades y una agenda en el cual queremos de alguna manera salvar al planeta, es extremadamente importante. Entre los materiales que se destacan encontré un libro que me compré en Lima, que se llama Naturaleza y Sociedad, Perspectivas Socioecológicas
sobre los cambios globales en América Latina. Y tiene un capítulo, que es prácticamente el capítulo final, donde las autoras hacen una crítica de todo lo que habían escrito los anteriores. Plantean que la adaptación al cambio climático, las comunidades son vistas meramente como ecosistemas. Y ahí tenemos un gran problema. Ellas se posicionan desde la educación de Paulo Freire, de Fals Borda y de muchas autoras y autores que ustedes conocen. Entonces, hay miradas que dicen, nos ven como si fuéramos un conjunto de recursos naturales con algunas ciudades, pueblos que están en el medio, y tendríamos que ver cómo se produce sin afectarlos demasiado. Las comunidades tienen otra mirada, aman sus paisajes, sus historias, tienen vínculos con la tierra de muchísimas décadas, años, también hay conflictos, pero son dos miradas que parecen no encontrarse cuando se piensa en una agenda de este tipo. Y con eso creo que dije lo que tenía ganas de compartir, que quizás haya sido muy extenso, pero es como para iniciar un poco el debate, escuchar a Sandoval y después dar una conversación sobre estos objetivos de desarrollo sostenible y nuestra realidad actual. Muchas gracias.